Hola, buen día para todos. Hoy tenemos como tema de conversación, ¿verdad? Vicisitudes de la relación de trabajo. Ese es el contenido de la unidad número 4. Ahora bien, esas vicisitudes o de las diferentes vicisitudes o circunstancias que se pueden presentar en el ámbito laboral, nosotros vamos a estudiar o vamos a enfocarnos en tres formas fundamentales: la sustitución de personal, la suspensión de la relación de trabajo y la extinción de la relación de trabajo. Es decir, son diferentes circunstancias, situaciones, pues una vicisitud es un acontecimiento que puede ser adverso o no, pero que se presenta, y en este caso, en el ámbito laboral, son situaciones que se van a presentar. Algunas son adversas, otras simplemente son circunstancias que tienen unas consecuencias, pero que no necesariamente son de orden negativo. ¿Ok? Ahora bien, comencemos con el tema, con el número uno, que es el tema de la sustitución de patrono. ¿Ok? Antes de entrar a eso, nosotros tenemos que entender que sustituir, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender las figuras del derecho, yo siempre les recomiendo estudiar las figuras en su entorno genérico. Inicialmente, qué significa una palabra, cuál es el significado general de esa palabra, y después entonces nosotros llevarla al ámbito donde estamos estudiando, ¿ok? El ámbito civil, mercantil, penal, donde, en el ámbito donde nos encontremos. Entonces, sustituir significa ocupar el lugar en el que está puesto otro, o poner una cosa o una persona en el lugar donde está puesto otro. ¿Ok? Eso es el significado de sustituir. ¿Ok? Sustituyo, como la imagen que les coloco allí un poco para graficar visualmente lo que estamos hablando, ¿verdad? Sustituyo una manzana por una dona. ¿Ok? Pero en el ámbito propiamente del derecho laboral, ¿verdad? Esta institución es muy, muy importante, además muy común. Está regulada en el artículo 66 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿verdad? Y está expresada en el artículo 66 y manifiesta: existirá sustitución de patrono cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizando las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan algunas modificaciones o modificaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que quiere decir qué es lo que quiere decir el legislador allí? Que cuando por cualquier causa, ¿verdad?, se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo y se siga operando en ella, ¿verdad?, de una persona a otra, entonces, en ese momento habrá la figura de la sustitución de patrón. ¿Ok? Ciertamente, esta institución también tiene una, digamos, siempre hay excepciones, ¿ok? Entonces, el 67 nos manifiesta: no se considera sustitución de patrono cuando después del cierre de una entidad de trabajo, es decir, la entidad quede cerrada. Puede ser porque el Estado realice adquisición forzosa de los bienes para reactivar la actividad económica productiva como medida de protección y al trabajo y al proceso social del trabajo, ¿verdad? En ese momento en que, imagínense que una entidad cierra sus puertas, dice: mira, me voy de Venezuela, y el Estado toma parte de esa empresa o total control de esa empresa después de cerrada. Esos casos no se entiende que hay sustitución de patrono, porque lo que se está intentando es reactivar, es lo que dice el legislador. ¿Ok? Las deudas del patrono con los trabajadores serán canceladas por el patrono o descontadas del precio convenir a pagar. Es decir, que los pasivos laborales que se hayan generado al momento del cierre de esa compañía los pagará el patrono que se está decidiendo cerrar, ¿verdad? O los descontará el Estado de lo que le vaya a pagar por adquirir esa empresa. ¿Ok? Esto con lo que tiene que ver con el momento en que no se considera que hay sustitución de patrón. Ahora bien, ¿cuál es el efecto o qué condiciones tiene por qué es importante esta institución de la sustitución de patrono? Porque el trabajador sigue siendo el mismo, las instalaciones serán las mismas, el objeto comercial en muchos casos se mantiene, pero cambia es la figura del patrono, que se sustituye uno en otro. ¿Ok? Entonces, fíjense que el 68 establece que la sustitución de patrono no afectará las relaciones individuales y colectivas de trabajo existentes. Es decir, la relación de trabajo va a continuar a pesar de que uno de los sujetos de la relación está siendo sustituido por otro. El patrono sustituido será solidariamente responsable, el que es sustituido,
será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de esta ley. Es decir, que aquí volvemos a encontrarnos con la figura de la solidaridad, ¿ok? Entonces, es fundamental que usted manifieste cuando yo le pregunte cuál es el principal efecto de que se constituya o que se realice la sustitución de patrono, y usted dice, y usted me va a decir, el efecto fundamental allí es la solidaridad entre el patrono sustituido y el patrono que le sustituye, ¿ok? ¿Por qué? Porque serán solidariamente responsables. ¿Sobre qué? Sobre las obligaciones laborales que se le mantengan con los trabajadores, ¿ok? Entonces decía que el patrono sustituido, ¿verdad? Será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de esta ley, de los contratos individuales, de las convenciones colectivas, los usos y las costumbres nacidos antes de la sustitución, obviamente los que él venía manejando mientras era él quien explotaba la entidad, ¿ok? O la empresa, hasta el término de 5 años. Es decir, esta es una solidaridad que tiene, ¿verdad? Un tiempo, una caducidad, 5 años, ¿ok? No es para toda la vida, no es que esa persona va a seguir unida, no, es durante 5 años. Evidentemente que concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono o de la nueva patrona, salvo que existan juicios laborales. Imagínense que durante en el marco de esos 5 años se dieron demandas laborales. Esas demandas, imagínense que se tomaran más o sea, que ellas se extiendan más allá del término de esos 5 años, esa será una razón por la que se pudiera extender esa solidaridad o esa unión que va a haber allí en virtud de que todavía no se han resuelto esas causas, ¿ok? Por eso el legislador habla de que salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o la patrona sustituida o contra el sustituto o la sustituta. Es decir, que si hay allí una sentencia y esa sentencia eh, que hay un juicio y sale la sentencia después del año 5, pero que había sido procesado o introducido para su manejo en el Poder Judicial antes de los 5 años, entonces la podemos ejecutar, o sea, se va a llevar el proceso de ejecución de sentencia, o bien a cualquiera de los dos patronos, al sustituido o al que está sustituyendo, ¿ok? La responsabilidad del patrono sustituido solo subsistirá en este caso por el término de los 5 años a partir de la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme, ¿ok? Entonces fíjense que eso pudiera, palabras más, palabras menos, extenderse un poco más, pero como una excepción a la regla, ¿ok? En el 69 establece la ley que la sustitución de patrono deberá ser previamente notificada a los trabajadores o su organización sindical, si hay sindicato, al inspector del trabajo. Es decir, no es que después que se realizó la sustitución le van a informar a los trabajadores, se habla de previamente, ¿ok? Para que todos estemos en cuenta, se debe haber una notificación formal, ¿ok? La sustitución de patrono no surtirá efecto en perjuicio del trabajador, es decir, en realidad el que cambie el patrono no afecta al trabajador, salvo que sea inconveniente para él. Entonces, echa la notificación si el trabajador considera inconveniente la sustitución para sus intereses, dentro de los 3 meses siguientes podrá exigir la terminación de la relación de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnizaciones conforme a lo establecido en la ley. O sea, allí después que el trabajador es notificado de que se va a realizar un proceso de sustitución de patrono y que a partir de la fecha tal, quien pasará a ser el nuevo propietario de la explotación será, que el trabajador tiene 3 meses para decidir quedarse o no a prestar los servicios a este patrono. Por supuesto, va a seguir laborando y si en el transcurso de esos 3 meses él considera inconveniente, entonces puede realizar, o sea, puede retirarse. En el caso que se pague al trabajador prestaciones e indemnizaciones con motivo de la sustitución y continúe prestando los servicios a la entidad de trabajo, el pago recibido se considerará como un anticipo. Esto lo van ustedes a entender con mayor profundidad cuando ustedes efectivamente en derecho individual, la siguiente asignatura, puedan entonces realizar pagos o pagos de liquidaciones y entonces allí podemos ver qué es un anticipo de prestaciones. Un anticipo es un adelanto. Entonces, lo que se le da a él cuando, imagínense que el patrono que se va, dice yo de una vez voy a hacer un corte de lo que yo le debo a todos los trabajadores a hoy, a pesar de que vayamos a ser solidarios por 5 años.
y a ese corte que él hace se convierte en un anticipo, porque la relación de trabajo va a continuar, pero ahora liderada por otro patrono. ¿Ok? Con esto vemos la primera forma de vicisitud, que es la sustitución de patrono. Puede pasar que en una entidad la figura del patrono sea sustituido, ¿ok? A diferencia de es la figura del patrono la que puede estar objeto de esta institución, más no la del trabajador. Se recuerdan que una de las características de las relaciones laborales que vimos y que evaluamos en este examen pasado es el carácter personal de la prestación del servicio, ¿ok? Entonces, fíjense que en el patrono sí puede haber un cambio de la persona que ocupa ese rol. Otra de las vicisitudes, y que también es muy importante y muy, muy común, ¿verdad? Vamos a estudiar cada uno de los supuestos, es otra cosa que puede ocurrir en la relación de trabajo es que, ok, ya vimos que puede cambiar el patrono en otro. Ahora vemos otra vicisitud que es la suspensión de la relación de trabajo. Puede existir un momento en donde la relación de trabajo se vea en suspenso, ¿ok? Y vamos otra vez a entrar con esa misma estructura de análisis que les he planteado, y es pensar en la palabra en sentido genérico y luego aplicarla al sentido concreto de la materia que estamos estudiando, ¿ok? ¿Qué significa suspender? ¿Ok? Preguntémonos eso, y eso nos va a llevar, por supuesto, a entender mucho más fácil las categorías del derecho que estamos estudiando. Suspender significa detener o interrumpir durante un tiempo o indefinidamente el desarrollo de una acción o dejarla sin efecto. O sea, cuando nosotros suspendemos algo, puede ser que la detengamos o la interrumpamos definitivamente, pero es lo que nosotros vamos a ver en el marco de la relación laboral, ¿ok? Entonces el 71 es muy claro y nos describe qué entiende el legislador laboral como una suspensión. El 71 establece la suspensión de la relación de trabajo no pone fin a la vinculación jurídica existente entre el patrono y el trabajador. Es decir, ya sabemos que se suspende la relación de trabajo, pero que esa suspensión no acarrea el fin de la relación. ¿Ok? Es una suspensión, es como dejar un momento en blanco. ¿Ok? El 72, que es mucho más completo, nos habla de los supuestos de suspensión, es decir, por qué puede suspenderse la relación de trabajo, qué cosas puede pasar y que sean consideradas suspensión de la relación de trabajo. Por eso el 72 manifiesta la suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos. O sea, es procedente que hablemos de suspensión en los siguientes casos: la enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda 12 meses. O sea, cuando el trabajador tiene un accidente dentro de la empresa, ¿verdad? Y genera una consecuencia, ¿verdad? Ese accidente de trabajo o tiene una enfermedad que es atribuible al trabajo, ¿verdad? Y él queda incapacitado, ¿verdad?, para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda 12 meses. Y puede ser que él tuvo un accidente dentro de la empresa, se fracturó la muñeca y le dieron un reposo de 7 meses. Entonces, durante esos 7 meses, lo que ha operado es una suspensión de la relación de trabajo. Y cuando ustedes estudien en la siguiente asignatura el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo, ustedes van a ver que de acuerdo a los daños que se ocasionen, las indemnizaciones y los tiempos de pago serán diferentes. Entonces, esa es una primera razón. Otra segunda razón es la enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda los 12 meses. ¿Por qué hablan que no exceda los 12 meses? Porque nosotros también tenemos un sistema de seguridad social, y el sistema de seguridad social establece que aquellos reposos o aquellas incapacidades que superen los 12 meses, ¿verdad? Ya hay que darle entrada a las coberturas o a las indemnizaciones dinerarias que establece el Seguro Social para cubrir eso. Por eso dice, bueno, hasta esos 12 meses entendemos que puede cambiar la situación. Entonces, ¿cuáles son estos accidentes no ocupacionales? Uno que ocurra fuera del escenario. Usted iba el sábado rumbo a la playa y tuvo un accidente de tránsito, ¿ok? En ese momento, ¿verdad? Usted tiene un reposo que no proviene de un accidente en la empresa, pero que proviene de un hecho personal, pero que tiene una consecuencia que usted no va a poder asistir al trabajo. Y eso va a ser hasta 12 meses. Si supera los 12 meses, lo más probable es que la empresa le pase un comunicado indicándole o pidiéndole que solicite la incapacidad. ¿Ok?
La licencia o permiso por maternidad o maternidad, ¿ok? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en el caso en que la mujer sale embarazada? Y ustedes saben que hay entonces un tiempo que está comúnmente conocido como el pre y el post, o sea, el tiempo un poco antes del momento del parto y un poco después del parto, mientras el niño, este, ella puede dejarlo solo, o sea, puede separarse de ella, del niño. Entonces, esa licencia o permiso que se da, ¿verdad? Suspende la relación de trabajo, pero no lo termina, ¿ok? La persona va al reposo y regresa y se incorpora a su trabajo. También eso fue extendido a través de las leyes especiales que han girado en torno o en favor a la familia, fue extendido al padre del niño y es por eso que ahora el padre disfruta de unos 14 días en el momento, unos 14 días de descanso después que su esposa o concubina ha dado a luz. En consecuencia, allí también opera un espacio de la relación, pero no el fin. El cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar, es decir, usted se va al servicio militar y usted trabajaba bajo dependencia, ese tiempo se entiende que será una suspensión y cuando regrese del servicio militar, usted podrá incorporarse a su trabajo en las condiciones que estaba antes de que comenzara el servicio militar. El conflicto colectivo declarado de conformidad con la ley, es decir, el tema de la huelga y todas esas paralizaciones, siempre que se den en el marco de la ley y en el cumplimiento de los requisitos que establece sus requisitos de procedencia, ¿ok? La privación de libertad en un proceso penal siempre y cuando no resulte en sentencia condenatoria. Si usted forma parte de un juicio penal, imagínense que la sentencia definitiva lo absuelve. Entonces, esa sentencia con una absolución sirve para acreditar o para demostrar que no hubo no hay necesidad de terminar la relación de trabajo, sino que hubo una suspensión, ¿ok? El permiso para cuando el cónyuge o la cónyuge, ascendientes o descendientes hasta el primer grado de consanguinidad en caso de necesidad y por tiempo acordado. O sea, el permiso para el cuidado, imagínense que el esposo tiene un accidente, queda en la cama y la esposa puede pedir un permiso, ¿verdad? Para la atención a ese cónyuge cuando, ¿verdad? Este, la necesidad y el tiempo acordado entre las partes lo permita. eh, la licencia concedida al trabajador por parte del patrono para realizar estudios o para otras finalidades de su interés. Fíjense que esos son los permisos, que los que llaman los permisos especiales. En estos tiempos hubo muchas cosas, se dieron muchas situaciones en donde el trabajador pedía permisos para incluso probar fortuna en otro país y de resultar, pues enviaba la renuncia y si no, se regresaba. Y muchos patronos accedieron, pues en virtud que conocían la realidad que vivía ese trabajador. Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión temporal de las labores, en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de los 48 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameriten la suspensión del cual no podrá excederse de 60 días. Imagínense que hubo un incendio, se quemó una parte de la infraestructura y esa debe ser renovada y mientras tanto nada vas a hacer con el personal allí porque no hay lugar donde trabaje, entonces puede operar allí una solicitud para generar y establecer que se trata de un hecho fortuito de fuerza mayor que condicionó la solicitud de la suspensión de la relación de trabajo. Por cuanto en la suspensión de la relación del trabajo ni el patrón está obligado a pagar, ni el trabajador a prestar el servicio. ¿Se recuerdan cuando veíamos consentimiento, objeto y causa? Hay uno de esos elementos que se rompe temporalmente, pero es de manera temporal, no de manera permanente. ¿Ok? Eh, efectos de la suspensión. Durante el tiempo que dure la suspensión, el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario, eso ya lo dijimos. Y en el caso de los literales A y B del artículo anterior, el patrono pagará al trabajador la diferencia entre su salario y lo que pague el ente con competencia en materia de de seguridad social. Eso quiere decir que lo que paga el trabajador, lo que no le pague la empresa, se lo debe pagar el seguro social, ¿ok? El tiempo de suspensión se computará para la antigüedad del trabajador, para la antigüedad del trabajador o trabajadora, se computa para la antigüedad. El patrono deberá continuar cumpliendo con las obligaciones relativas a
dotación de vivienda, alimentación, en cuanto fuere procedente, las cotizaciones al sistema de seguridad social, las obligaciones convenidas para estos supuestos en convenciones colectivas, los casos que por motivo de justicia social establezcan reglamentos y resoluciones de esta ley, ¿ok? Y queda prohibido durante ese tiempo el despido, el traslado o desmejora de ese trabajador, ¿ok? No podrá hacerlo el patrono bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no que tenga validez. Por otro lado, tenemos la protección durante la suspensión, y está establecido en el artículo 74 que expresa que durante la suspensión el patrono no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo al trabajador afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento de calificación de faltas establecido en esta ley. ¿Ok? Hay un procedimiento, ¿verdad?, que se debe realizar y se hará en función de lo que establece la ley. Si por necesidades del patrono tuviere que proveer su vacante temporalmente, el trabajador será reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la suspensión. O sea, en ese tiempo, ¿verdad? Él pudiera contratar a alguien, pero eso no significa que cuando el trabajador, cuando termine el tiempo de la suspensión, el trabajador no debe incorporarse a su mismo puesto de trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la reincorporación? Porque ciertamente a solicitud de parte puede operar una suspensión, pero ¿qué pasa cuando me reincorporo? Y volvemos a entender que reincorporarse es volver a incorporar, o sea, que vuelva a su puesto de trabajo. Entonces el 75 asegura pues lo que debe ocurrir en esa circunstancia. Y dice, cesada la suspensión, es decir, cuando termina la suspensión, el trabajador tendrá derecho a continuar prestando servicio en las mismas condiciones existentes a la fecha en que ocurrió aquella, salvo que en las mismas circunstancias, en el mismo puesto de trabajo, con el mismo horario. No es que cuando tú llegues te van a decir, ya no trabajas en este departamento, trabajas en otro y tu horario que era diurno ahora es nocturno. Entonces, tiene que ser en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella suspensión. Por circunstancias de accidente de trabajo, o sea, salvo que por un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional resultare discapacitado para desempeñar las funciones inherentes. Imagínense que en el proceso, la suspensión fue originada por un accidente de trabajo, y en ese accidente de trabajo el trabajador perdió una pierna. Obviamente, cesada esa suspensión, el trabajador ya no, a lo mejor no va a poder prestar servicio en el mismo lugar donde lo hacía, porque imagínense que era un operador de montacargas. ¿Cómo va a operar el montacargas si no tiene sus miembros inferiores completos para cumplir con esa actividad? ¿Ok? Y bueno, otros casos especiales. ¿Por qué la ley deja otros casos especiales? Porque el ámbito laboral es entre personas y hay muchas circunstancias que no la puede describir el legislador, y que tiene que dejar un espacio abierto para que el aplicador del derecho pueda analizar el caso particular con el que se enfrente en una circunstancia específica, ¿ok? Fíjense que hasta aquí hemos visto o estamos tratando las diferentes vicisitudes que puede enfrentar el trabajador durante la relación de trabajo. ¿Ok? En estos casos, ¿en cuáles casos? El trabajador será reubicado por el patrono en el puesto de trabajo adecuado a su situación. ¿Cuál situación? La que yo les indicaba, de imagínense que haya perdido un miembro inferior. ¿Ok? Y con esto, por supuesto, damos cerradas dos instituciones que representan vicisitudes para el trabajador, como lo es el tema de la sustitución de patrono y el tema de la suspensión de trabajo. Y finalmente tenemos una tercera circunstancia que tiene que ver con la extinción de la relación de trabajo. Algunos autores hablan de extinción del contrato, pero digamos que yo soy de la tesis de apoyar más a aquellos autores que hablan de extinción de la relación de trabajo, porque el contrato puede ser entendido como un documento, como un acuerdo, y no es el acuerdo lo que se extingue, sino es la relación, el vínculo jurídico que une a una parte y otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a compartir, ¿verdad? Las causas de terminación, o sea, cómo puede terminar esa relación, la voluntad de las partes, las ajenas, la terminación por voluntad unilateral, los despidos, la terminación por causa de retiro,
entre otros. Como les dijo, la terminación de la relación de trabajo es ese momento en el cual se rompe el vínculo jurídico existente entre el trabajador y el patrono. No es que está suspendido, no es que cambió el patrono por otro, es que se terminó. La relación se ha terminado. Ya no hay posibilidades de negociación al respecto y ese momento representa una vicisitud que en muchos casos se considera desfavorable, pero que también puede ser desfavorable de acuerdo a los intereses del trabajador. ¿Ok? El 76 establece las causas de terminación de la relación de trabajo. La relación de trabajo puede terminar por despido, ya vamos a ver qué es despido, por retiro, ya vamos a ver qué es retiro, voluntad común de las partes, o sea, el acuerdo de las partes o causa ajena a la voluntad de las partes. También vamos a ver algunos elementos o algunos ejemplos de causa ajena de la voluntad de las partes, ¿ok? Vamos entonces primero a compartir, ¿verdad? Lo relacionado con el despido. Recuerden que les había dicho que la relación puede terminar por despido, por retiro, por voluntad común de las partes o por causa ajena, ¿ok? Ahora bien, vayamos con el despido. El 77 define claramente el despido y nosotros tenemos siempre que estar entendidos de que la interpretación que vamos a usar o las definiciones que vamos a usar son las que establece nuestro legislador en la norma, no es las que a nosotros eh, nos parezca, que nosotros tengamos, como nosotros lo hayamos entendido, es como el legislador lo haya establecido, ¿ok? Se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono de poner fin a la relación de trabajo. Entonces, dice que es un despido, es una manifestación de voluntad, es decir, el patrono le manifiesta al trabajador de manera unilateral, es decir, no lo consulta, no es un acuerdo al que ellos llegan, es que él le manifiesta que quiere poner fin a la relación de trabajo. ¿Ok? Ahora, ese despido puede ser justificado o injustificado. ¿Por qué justificado e injustificado? Puede tener razones válidas o como simplemente puede no tener ninguna razón, ¿ok? Justificado cuando el trabajador ha incurrido en alguna causa prevista en esta ley, es decir, cuando el trabajador ha hecho algo que también el legislador ha incluido como una causal para que terminen las relaciones laborales, ¿ok? Y dice no justificado cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causa legal, o sea, él no hizo nada y aún así la consecuencia directa que tiene es el fin de la relación de trabajo. ¿Ok? El legislador también aclara y deja una coletilla allí que es importante mencionar que los despidos contrarios a esta ley son nulos, es decir, todo despido que se haga en contravención a lo que establece la norma, pues será nulo, simplemente se hace como que nunca existió. Ahora bien, serán causas justificadas de despido, es decir, ¿qué justifica o qué puede alegar el patrono para justificar que va a despedir a una persona y que eso sea legal y que sea justificado? ¿Ok? ¿Qué razones hay? ¿Ok? Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, es decir, una falta al cumplimiento de algunas normas que de alguna manera se han aceptado en la sociedad como normales y que vienen de la moral, ¿verdad? Y que nos permiten la sana convivencia unos con otros. Imagínense que a la persona se le ocurre, y ha pasado, no sé si ustedes lo han visto también en video, en su puesto de trabajo, ¿verdad? Saltar o violar los tiempos de compartir y entonces en ese tiempo eh, mantener relaciones sexuales con algún compañero de trabajo. Es una falta de probidad, una conducta inmoral, o que se robe cosas de la empresa, ¿verdad? Que le pertenecen a la empresa. Vías de hecho, salvo legítima defensa, las vías de hecho son formas de violencia, no solo eh, físicas, sino también verbales. ¿Ok? Injuria o falta grave de respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia. Injuria o falta grave de respeto y consideración debidos al patrono. ¿Ok?
Doctrinalmente, la falta de probidad conlleva la falta de honradez. O sea, ¿qué han dicho los diferentes autores? Que la falta de probidad conlleva la falta de honradez, de rectitud, de honestidad y la conducta inmoral en el trabajo que puede tener diversas manifestaciones. Y nosotros podemos hacer una lista muy amplia de circunstancias que puedan encuadrar dentro de lo que significa la falta de probidad, bien sea de palabras o de hechos, porque al castigar la conducta del trabajador que se subsume en la causal bajo análisis, lo que se busca es lograr un comportamiento acorde con los principios éticos que permiten el desarrollo armónico de la actividad productiva. Entonces, hay ciertos comportamientos que a pesar de que el derecho penal no los tiene establecidos como dañosos, generalmente o sea, pueden considerarse una falta de probidad. Imagínense que una trabajadora decide mantener relaciones sexuales con el dueño de la empresa, que es mientras trabaja con la esposa. O sea, eso ciertamente no es que no está tipificado como un delito propiamente, pero caramba, se considera una falta de probidad o de rectitud que tú pretendas o que hayas compartido sexualmente con el esposo de tu compañera de trabajo. O sea, son pequeñas, son circunstancias, puedo darle muchos ejemplos porque la falta de probidad la vemos en todos los escenarios y en todas las circunstancias que son contrarias al comportamiento que se espera. ¿Ok? Muchas personas incurren en circunstancias que a veces ni siquiera se toman el tiempo de meditar si eso está bien o no, ¿ok? Y es bíblico y es de tiempos muy antiguos, o sea que son temas que, digamos que pudiéramos abordar con mucho más tiempo, pero bueno, no nos dan las circunstancias para detallar eso, pero estoy convencida de que de preguntarles en el examen que me den algunas causales o situaciones reales que usted pueda analizar, que puedan encuadrar dentro de la falta de probidad, usted pueda manejarse en un escenario de situaciones reales que pueden acarrear fin de la relación de trabajo por este criterio, ¿ok? El criterio imperante de la jurisprudencia, es decir, quien ha dicho nuestra sala sobre esta causal, sostiene que la falta de probidad debe entenderse como la falta de rectitud, de honestidad o de integridad por parte del trabajador en su relación con la empresa. ¿Ok? La falta de integridad, recuerden que no es lo mismo integridad y honestidad. Honestidad tiene que ver cómo nos comportamos cuando nos están viendo, integridad tiene que ver con ese comportamiento que tenemos cuando no estamos siendo observados. Así como quien va a la iglesia y durante el tiempo de la iglesia se comporta de una manera correcta, pero mientras no está en la iglesia y no está siendo observado, se comporta de una manera incorrecta. ¿Ok? Señorita en la iglesia, pero caramba, un comportamiento menos ejemplar en el edificio donde vive. Por otro lado, tanto en su elemento material como en su elemento humano. Además, es reiterada la jurisprudencia en que el carácter personal de la relación de trabajo obliga a los sujetos contratantes al cumplimiento riguroso de los deberes que se desprendan de los conceptos de moral y justicia. Por esta razón, el vocablo probidad se corresponde exactamente con los calificativos doctrinales y jurisprudenciales señalados, aplicables todos al cumplimiento de los deberes derivados de la relación de trabajo que ha de desenvolverse de buena fe. Uno de los principios que nosotros estudiábamos al inicio era la buena fe. Entonces, en las relaciones civiles debe haber buena fe, en las relaciones mercantiles debe haber buena fe, pero en las relaciones laborales se entiende que es una premisa fundamental el tema de la buena fe. Otra de las causales que también genera la terminación de la relación de trabajo es un hecho intencional o negligencia grave que afecte la seguridad y salud laboral. Es decir, usted es el chofer del autobús del transporte de la empresa, ¿verdad? Y usted vino ebrio a trabajar, poniendo en peligro la vida. Es un hecho intencional porque usted fue, se echó unos palos y no consideró esa situación y siguió manejando a pesar de que sabía las consecuencias o los peligros que significan estar bajo estados de ebriedad manejando o conduciendo vehículos y mucho más con todo el personal de la empresa bajo su responsabilidad. ¿Ok? Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad o la higiene en el trabajo. Este, la inasistencia injustificada, es decir, que usted falte al trabajo durante 3 días, durante un mes, sin tener ni siquiera ninguna razón. Obviamente, si la inasistencia
digamos, proviene producto de una enfermedad y es justificada, pues es documentada, pues no se considera en este caso una inasistencia injustificada. El trabajador deberá siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. ¿Ok? Ay, vamos a ver aquí. Estamos teniendo un pequeño. Vamos a ver entonces el despido, ¿verdad? Como, como una causal también de poner fin a la relación de trabajo. Vamos a entonces, déjenme abrir otro archivo. Entonces, otro de las causales también que tenemos es un perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas o herramientas, es decir, un daño que le cause, quemó un motor, el motor tenía que cambiarle el aceite y le echó fue agua, o sea, cosas que generen un perjuicio material económico causado intencionalmente o por negligencia, ¿ok? La revelación de secretos de manufactura, de fabricación, de procedimientos, y bueno, la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, es decir, a las actividades que se han colocado como propias del cargo, decir que no las va a hacer. Entonces, eso es una, digamos, una causal. La negativa de trabajar en las tareas a la que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato, no se considera abandono de trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que entraña un peligro inminente o grave para su vida. Es decir, que él se niegue a prestar una labor que de alguna manera está incluida dentro de su contrato, pero que dadas las circunstancias que se están dando entrañe para él un peligro, que él se niegue a hacerlo no significa que él está, digamos, abandonando o no quiere realizar el objetivo al que se le fue, por el que se le fue contratado, ¿ok? La falta injustificada, por parece ya también lo discutimos, ¿verdad? Y también tenemos otra causa de terminación de la relación de trabajo, que es el punto donde estamos, el retiro. ¿Ok? Vimos el despido, ahora vamos a ver el retiro. El retiro, que se entiende como la manifestación unilateral del trabajador de poner fin a la relación de trabajo. ¿Sí? El trabajador también, en el anterior estábamos viendo el momento en que el patrono decide unilateralmente poner fin, pero también hay una posibilidad de que sea el trabajador quien tome esa decisión, ¿ok? Siempre que esa se realice en forma espontánea y libre de toda coacción, es decir, no es de retiro cuando el día de ingresar al trabajo te piden que firmes una renuncia anticipada, es decir, eso no es voluntario ni es espontáneo. Serán causas justificadas de retiro, las mismas que nosotros, o sea, están enfocadas casi del mismo modo, no de total modo, pero igual las mismas causales que vimos, pero ahora desde la perspectiva del trabajador, la falta de probidad, ¿de quién? Del patrono, es decir, que esa conducta inmoral, dañosa, la genere es el patrono digamos, en causándole daño al trabajador, cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador, ¿verdad? O a los miembros de su familia. Vías de hecho, las vías de hecho se entienden como violencia, puede ser violencia física o violencia psicológica o incluso se está hablando de violencia administrativa también en el ámbito del derecho público. Injuria o falta grave respecto a la consideración del trabajador y a los miembros de su familia. Fíjense que aquí nos incorporan una de las instituciones que hemos estudiado, dice la sustitución de patrono es una causal de retiro, cuando el trabajador considera inconveniente para él la sustitución. Ya lo veíamos que él tenía 3 meses para decidir si se quedaba o no después de ser notificado de que se o iba a operar la sustitución. Bueno, esa sustitución es una causal de un retiro justificado. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el patrono, a pesar de que sabe que el camión o el transporte no tiene freno, le dice igual al chofer, ve a prestar el servicio. Y él dice, oye, eso es una imprudencia porque es un peligro que yo si yo mato a todos los trabajadores de la empresa mientras lo llevo porque el patrono no quiere pagar el mandar a hacerle los frenos al vehículo. Cualquier acto que constituye una falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, acoso laboral y acoso sexual. Son instituciones que aparecen nuevas
en aquellos casos en que hay un acoso laboral que daña al trabajador o un acoso sexual que genera una presión en él, que es una causal de retiro, o sea, le da la validez al retiro del trabajador. Los casos en que el trabajador haya sido despedido sin causa justa y luego de ordenado el reenganche, él decida dar por concluida la relación de trabajo. Es decir, imagínense que él fue despedido sin cumplir el procedimiento, ¿verdad? Sin una causa justa, luego la Inspectoría del Trabajo ordena su reenganche y cuando él le ordena su reenganche, él decide retirarse. Eso sería una causa justa, ¿ok? Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto, es decir, diferentes formas de despedir indirectamente a una persona, como por ejemplo cambiándolo de cargo, disminuirle su sueldo, cambiarle su horario, de manera que contraviene lo que está en el contrato de trabajo, ¿ok? Por eso el legislador hace una aclaratoria que también es importante resaltar y dice que no se considera despido indirecto la exigencia que haga el patrono al trabajador para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta a aquel al que está obligado o que sea incompatible con la dignidad o capacidad profesional del trabajador o que preste su servicio en condiciones que acarreen un cambio de residencia, ¿ok? Eso es lo que se considera un despido indirecto, salvo que el contrato haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia para el trabajador, ¿ok? La reducción del salario, el traslado del trabajador, el cambio arbitrario de horario, otros hechos semejantes que alteren las condiciones. Por otro lado, no se considera despido indirecto la reposición de un trabajador al puesto original cuando sometido a un periodo de prueba en un puesto de categoría superior se les restituye aquel. ¿Qué pasa? Que imagínense que el puesto de gerente de ventas está vacante, se le ofrece la posibilidad a un vendedor para que ocupe temporalmente el cargo de gerente de ventas, pero ese tiempo temporal no puede ser más de 90 días para probar a ver si él puede llenar las expectativas o las brechas que tiene el cargo que ocupa actualmente respecto al cargo que se le quiere ofrecer. Claro, eso no puede exceder más de 90 días y si en el día 80 a él le dicen, no, regresa a ser vendedor que conseguimos un gerente, él no se entiende que esto sea una forma de despido indirecto. La reposición al trabajador del puesto original, el traslado temporal de un trabajador en caso de emergencia a un puesto inferior. Imagínese que usted es analista de recursos humanos y por razones de que eh, pandemia, se enfermaron el resto de trabajo, te piden que apoyes en un cargo inferior, pero por un periodo muy específico, ¿ok? Que por supuesto no puede exceder 90 días. En todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, que es lo que ustedes van a aprender a calcular en el semestre que viene, un monto equivalente a estas por concepto de indemnización, lo que es común llamar en el, digamos, en el foro de trabajadores, llamarlo como el doblete o el pago doble. Por otro lado, tenemos una figura que se llama el preaviso, que cuando la relación de trabajo termine por un retiro voluntario del trabajador sin que haya una causa legal que lo justifique, este deberá dar al patrono un preaviso conforme a las siguientes reglas. ¿Qué es un preaviso? Es un aviso adelantado, como su mismo nombre lo dice. ¿Para qué? Para que el patrono pueda ubicar a la persona que lo sustituya, dependiendo, el preaviso se hace más o menos importante en función del cargo que ocupa la persona. Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación, después de 6 meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación, y después de un año ininterrumpido, con un mes de anticipación. ¿Para qué es este tiempo? Para que el patrono pueda buscar un sustituto. Puede pasar que el trabajador, imagínese, le aparece una posibilidad de viajar fuera del país y se tiene que ir inmediatamente. El caso del preaviso omitido, es decir, el preaviso que no se dé, el patrono deberá pagar al trabajador los beneficios correspondientes hasta la fecha que prestó su servicio. ¿Por qué el legislador hace esa aclaratoria? Porque en la ley que estaba antes del 2012, el preaviso se le descontaba al trabajador si él no lo trabajaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces con sus propios derechos él tenía que pagar digamos, esa penalidad de no haber notificado anticipadamente para que el patrón no pudiera tomar esa previsión. ¿Ok? Improcedencia del preaviso, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo sin previo aviso cuando exista una causa justificada para ello. Esto es lo que establece, y es importante que lo tengamos claro, lo que establece la ley orgánica del trabajo. Esto no toma en cuenta los diferentes
decretos, leyes o decisiones que vienen a extender inamovilidad eh, a través de los diferentes años y que son, digamos, extra ley, pero que también tienen implicaciones para el trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen leyes adicionales a la Ley Orgánica del Trabajo, ¿verdad? Existen cuerpos normativos que regulan eh, los despidos y que pudieran entrar en choque con esto que dice la ley. Dice, cualquiera de las partes podrá poner fin, ¿verdad? Estas causas podrán invocarse si hubieran transcurrido 30 días continuos. Es decir, hay un procedimiento siempre y cuando, por supuesto, no exista otra ley que proteja al trabajador de formas de despido incorrectos. En los casos de contratos de trabajo para una obra determinada, es decir, nosotros hablamos de los diferentes tipos de contrato en la unidad pasada, ¿verdad? Cuando hay un contrato por un tiempo determinado, cuando el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión o del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra. Si tú me contrataste por una obra, digamos, de pegar 1200 metros de cerámica, pero en el medio del, cuando yo iba por los 600 metros de cerámica, incurrió el patrón en una causal válida para que el trabajador se retire, entonces deberá pagarme desde lo que me ha pagado hasta llegar a las 1200 metros de cerámica, porque bueno, esa es, digamos, la penalidad que le corresponde. También es importante, muy, muy, muy importante, y ustedes saben qué pasa cuando yo les digo que algo es muy, muy importante. Artículo 84. A la terminación de la relación de trabajo, es decir, cuando termine, o bien sea por causa del despido o del retiro o de unas causales que vamos a ver especiales al final, ¿verdad? El trabajador, cuando así lo exija, el patrono debe expedirle una constancia de trabajo. ¿Qué debe contener la constancia de trabajo? La duración de la relación de trabajo, por supuesto, la identificación del trabajador, nombre, un papel membretado de la empresa, o sea, los elementos formales básicos, el último salario devengado y el oficio desempeñado. Es decir, son esos tres elementos. No se le puede agregar fue muy bueno, trabajó muchísimo, lo queríamos mucho, nada de eso. En dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención distinta a las señaladas en este artículo. ¿Por qué? Porque lo que busca el legislador con esto es proteger al trabajador de procesos discriminatorios producto de mensajes enviados del patrono a través de una constancia de trabajo. ¿Okay? También es importante que hablemos, para cerrar el tema de esta vicisitud, que es la extinción de la relación de trabajo o el fin de la relación de trabajo, de lo que son las causas ajenas a la voluntad de las partes, ¿ok? Se constituyen hechos o circunstancias, ¿verdad? Eh, ajenas, independientes al trabajador o al patrono que extinguen la relación. Es decir, esas causas que no son ni del patrono ni del trabajador, pero que conllevan a que termine la relación de trabajo, ¿ok? Sin que esas circunstancias, ¿verdad? Eh, sea imputable a ninguno de esas, ni del patrono ni del trabajador. Por ejemplo, la fuerza mayor constituye una causa de extinción de la relación laborable cuando su consecuencia necesaria, inmediata y directa sea el cierre definitivo de la empresa, o sea, cuando la empresa cierra. ¿Ok? En, se puede englobar en los requisitos exigidos para esta fuerza mayor, o sea, eso es una circunstancia específica, que se trate de un hecho extraño, en el sentido que no sea imputable a la culpa de ninguna de las partes y no puede ser producto de que alguna de las partes lo decidió, que su consecuencia irremediable sea la terminación definitiva de la empresa. Es decir, mm, mm, no hay otra consecuencia, pues lo que va a pasar es eso, el fin de la empresa, o de aquella parte o de la rama que estaba ocupando el trabajador. Por ejemplo, cuando ocurren terremotos, incendios, inundaciones, ¿se recuerdan o bueno, no sé si ustedes por la edad, hubo un deslave en Vargas que se llevó cualquier cantidad de infraestructura? Allí se debieron de haber desaparecido muchas empresas. Si la empresa desapareció y ya no hay maquinaria, es un hecho de fuerza mayor. Imagínate que desaparecieron todos los dueños, murieron todos. O sea, hay una circunstancia que no es imputable a ninguna de las partes y hay una cesación de la relación de trabajo porque, bueno, ocurrió un hecho de fuerza mayor. Eso también termina la relación de trabajo y no es imputable a las partes. La muerte del trabajador también es una causal, pues el servicio
¿Se recuerdan que cuando nosotros analizábamos la relación de trabajo decíamos que era personal? Si el servicio si es personal y esa persona muere, por supuesto que se extingue la relación de trabajo. Otra causa, ¿verdad? Y esa sí la tenemos que analizar más detalladamente, es la muerte del patrono cuando el patrono sea o sea, sea patrono en la persona. ¿Por qué? Porque si el patrono es una persona jurídica, muere uno de los socios y la sociedad continúa, ¿ok? La persona jurídica sigue teniendo vida propia porque la persona jurídica tiene vida propia separada de la persona natural. Pero imagínense que quien presta o quien funge como patrono es una persona natural, es decir, es una contadora que tiene un analista en su oficina. Ese servicio que ella presta, ¿verdad? Se trata de un contrato personal, ¿ok? Respecto al patrono. ¿Por qué? Porque ella no tiene otros contadores, solamente presta los servicios para ella y ella fallece. Entonces, en ese caso, la muerte de ese patrono sí acarrea o sí es considerada una causa o una causal de la terminación de la relación de trabajo. Entonces, fíjense que tenemos diferentes situaciones que pueden acarrear el fin de la relación de trabajo, ¿verdad? Y lo vimos desde diferentes perspectivas, ¿ok? Que la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas partes. Entonces, todo ese grupo de causas que generan la terminación de la relación de trabajo es la razón de esa tercera vicisitud que hemos analizado. Es así como nosotros hoy entonces, a modo de conclusión, hemos visto aquellas situaciones por las que puede transitar la relación de trabajo y que pueden ser desfavorables o no al, al trabajador. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el tema o sea, cómo los detallamos esas vicisitudes, sustitución patronal, suspensión de la relación de trabajo y extinción de la relación de trabajo. Con este conversatorio cerramos lo que tiene que ver con la unidad número 4, que será el objeto de nuestra evaluación en la semana entrante. ¿Ok? Quedaremos abiertos para hacer el encuentro síncrono para la discusión de las dudas que surjan a raíz de ustedes escuchar esta clase, de ustedes investigar y de ustedes indagar sobre las profundidades o aquellas partes de la presentación que a ustedes, digamos, le dé mayor inclinación y que consideren necesario reforzar. Recuerden que de ningún modo las láminas o el material que estoy utilizando aquí se consideran material de apoyo, material de estudio. Son los elementos que utilizo para mantener el hilo de la presentación, pero que eso no los limita a ustedes de hacer las investigaciones pertinentes y de no perder de vista que todo el material que aquí está presentado en su mayoría proviene de lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Que es nuestra base, nuestro elemento fundamental para el estudio de la asignatura, ¿ok? Y lo ha sido a lo largo de los diferentes temas que hemos estudiado, ¿ok? Por mi parte, bueno, no hay más nada que agregar en relación a esto y nos encontramos en la sesión de aclaratoria de dudas, ¿ok?